Bien, bueno, con la satisfacción de haber podido escuchar a estos cuatro disertantes porque el quinto debió retirarse. El ingeniero Funes va a reemplazar afortunadamente y rápidamente. El ingeniero Tarelli le dio la responsabilidad para que responda a las preguntas que le corresponden. Ahora tengo el placer de presentar al ingeniero Rodrigo Mónaco. Realmente no le conocía y no nos conocemos personalmente, pero fue un gusto escucharle y bueno, por el vínculo común que tenemos, ya le puedo considerar un amigo. Adelante con sus preguntas. No, igualmente, gracias por el espacio, por el tiempo y también por el contacto. Desafortunadamente por la pandemia no logramos viajar acá, no podemos salir del país, pero yo me imagino que un par de meses más ya estaremos ahí con la posibilidad de estar hablando personalmente contigo y también con Adriana, que es nuestro puente, podemos decir así. Bueno, durante la conferencia yo vi que yo recibí dos preguntas. Una de Cristian Matías Ortiz, que me preguntó como un tema de curiosidad, que la pregunta sería, en el vapor que genera el tratamiento, ¿se vehiculiza algún descontaminante o es solo vapor de agua? Sí, solo vapor de agua. O sea, no utilizamos, es una tecnología verde, no utilizamos químicos, es una combinación, como comenté, por el diseño de la boquilla. Él genera, a través de la generación del vapor, se genera el ultrasonido que rompe esa lámina que está ahí por arriba del pollo o de partes de pollo o del huevo, y ahí se puede inyectar el vapor de forma más profunda, podemos decir así. Y la otra pregunta fue que si el vapor, la pregunta fue de Jorge Sosa, si el uso de vapor no genera ninguna alteración en la piel del pollo. No, porque, bueno, básicamente es el tiempo, no hay un tiempo de retención, como es un sistema de pasaje y tarda como entre 2, máximo 4 segundos para hacer la descontaminación, no hay tiempo de cocinar la piel o cambiar las propiedades organolépticas del producto. Entonces, la tecnología no permite ese tipo de cambio en las propiedades del producto, básicamente. Esas fueron las dos preguntas que yo recibí y me quedo a disposición del público para después hablar un poquito más o aclarar eventuales dudas de otras personas ahí. Sí, en las preguntas que recibimos después que envié las primeras, hicieron preguntas sobre posibilidades de control de Campylobacter. Yo no sé si está... Sí, hay un tema que la contaminación se puede generar en tres partes principales. O sea, en la parte de huevos fértiles, entonces hacer la descontaminación en la parte de huevos fértiles, ahí también se aplica la tecnología con el mismo principio. O sea, no se utiliza químicos, básicamente el ultrasonido de vapor. Y cuando entra en el frigorífico o en la planta de fanamiento, ahí tenemos dos puntos donde se puede generar la contaminación, que es básicamente la entrada del pollo y después cuando se hacen los cortes, que ahí se queda entre el pollo entero y los cortes, que eventualmente un cuchillo puede estar contaminado y tocar el corte. O sea, cuando se hace el corte del pollo, pasar la contaminación del cuchillo o del utensilio que se utiliza para las partes. Entonces, la aplicación de nuestra tecnología, podemos decir que hay tres puntos principales. O sea,
la parte de huevos fértiles en la incubadora, la parte de la entrada, o sea, pollos enteros, y después de la parte de cortes. Y ahí sí, aplicando las tres tecnologías, podríamos disminuir no podemos decir al 100% porque no hay una tecnología que pueda llegar al 100%, pero disminuir muchísimo la posibilidad de contaminación entre las partes del proceso. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta que está muy similar en relación con salmonela en incubadoras y nacedoras, pero ya está prácticamente contestado. Bueno, Excelente. muchas gracias, un gusto en conocerle. Y bueno, voy a presentar al ingeniero Hernán Funes, que está en lugar del ingeniero Guillermo Tarelli. Son representantes técnicos de Chemotécnica. Guillermo Tarelli está en el área nacional y el ingeniero Funes en el área internacional. Así que bueno, tiene un tema muy interesante también para abordar. Muchas gracias, Molfese. La verdad que para mí es un placer formar parte de esta mesa y agradecer también a todos los organizadores porque el evento está saliendo espectacular. Sin más preámbulos, quisiera hablar y recolecté algunas preguntas que fueron generándose en el chat a través de la presentación del ingeniero Tarelli. Hay varias preguntas, agarro una como disparador y después englobé varias como para hacer un resumen de las mismas. Carlos Vázquez pregunta sobre si los lactobacillus implementados en dietas modifican el pH de las heces por fermentación y si esto es válido como control, teniendo en cuenta que las desecaciones, el guano, es el lugar donde las hembras, las moscas, por supuesto, van a colocar huevitos. No hay un efecto en cuanto a la modificación de pH y el control larvicida en ese sentido, o de factibilidad en cuanto a la viabilidad de los huevos en el momento de la postura. Después también consultaron respecto a estrategias específicas para el control de larvas y adultos. Y creo que a lo largo de toda la presentación se hizo un énfasis muy grande en lo que es el manejo integrado, o sea, utilizar diferentes estrategias, empezando y teniendo en cuenta algunas cuestiones de inspección y de monitoreo, como para poder cuantificar a la plaga pre-tratamientos y post-tratamientos, y también así evaluar la eficacia de lo que uno va a implementar. Pero los tratamientos en sí los podemos dividir en cuatro tipos de acciones, si se quiere, quiero decir, y principalmente empezamos a hablar de los larvicidas, o sea, la aplicación de productos que tengan acción sobre las larvas, considerando que el lugar donde principalmente se encuentran las larvas de moscas es el guano, y considerando los aspectos básicos ya descritos de la biología, como que las hembras colocan huevo en la zona superficial, las larvas ni bien eclosionen de esos huevos le escapan a la luz, por ende esa larva se entierra en lo profundo del guano, es ideal, es necesario aplicar un IGR, un insecticida regulador de crecimiento, que tenga la suficiente residualidad para que actúe a nivel superficial sobre esas larvas adultas que están a punto de empupar y sobre las larvas que están en el momento de aplicación enterradas en la masa de guano, pero que después de unos días van a subir a la superficie para poder empupar. En ese sentido, hay varios grupos de IGR. Nosotros recomendamos específicamente una molécula que es el piriproxifem, que es un producto absolutamente de baja toxicidad, no tiene una acción irritante ni negativa para las aves, y esa molécula imita una hormona que se encuentra normalmente en las larvas, evitando de que ésta llegue en adulto. Es un producto larvicida, ustedes van a aplicar el producto, la larva va a seguir moviéndose en el lugar, pero nunca va a llegar a adulto, es una forma de cortar el ciclo. Considerando esa pirámide que se mostró, que representan los estadios de huevo, larva y pupa, el 90%, con los larvicidas en los lugares, en los sitios de crías concretamente, le estamos dando directamente al 90% del problema. Pero claro está que la capacidad reproductiva es altísima y la cantidad de adultos que se generan también es altísimo. Entonces necesitamos hacer otras acciones que complementen a la acción de los larvicidas. Y ahí aparecen otras de las 4 herramientas que yo les menciono. La segunda sería la aplicación de adulticidas, o sea, insecticidas cuyo objetivo es matar al adulto. Y ahí subdividimos en 2 ramas. Aquellos que queremos matarlos dentro del establecimiento
con un producto de volteo, y básicamente nos referimos a los tratamientos que priorizamos el tamaño de gota chica, de bajo volumen o de ultra bajo volumen, en el interior de productos que no son nocivos para las aves y que pueden generar esa gotita chiquita un momento determinado de suspensión en el aire para que la gota tome contacto con la mosca y la voltee inmediatamente. Y después, dentro de los productos adulticidas, los productos residuales, que más que vincular una molécula, está vinculado a un tipo de formulación. Y acá salimos de los concentrados emulsionables, que son ideales para esa gota chiquita anteriormente mencionada, y nos volcamos hacia los floables. Los floables o suspensiones concentradas son productos que van a promover la residualidad. Pero es importante esa inspección y ese monitoreo, identificar las zonas de reposo. Recordemos que le escapan a los momentos de mayor insolación. Entonces van a buscar zonas de refugio, sobre todo al mediodía, ¿no? Que pueden ser sombras, debajo de un techo. Ahí es donde hay que aplicar estos productos residuales, para que cuando la mosca vaya a reposar esos lugares, tenga el efecto letal posterior. Hasta acá mencionamos 2 puntos, le dije que eran 4. El tercer punto es la utilización de mosquicidas, que son insecticidas formulados en polvos mojables, que uno lo puede diluir para aplicar con una pulverizadora o un poquito más espeso para aplicar con un pincel, en áreas específicas. ¿Por qué en áreas específicas? Porque la gran ventaja de los mosquicidas es que están mezclados con feromonas. Esas feromonas, que son los sonidos químicos, estos olores que resultan atractivos para las especies de mosca, con fines reproductivos naturalmente, están potenciadas y están además vinculadas a otros olores que simulan olores alimenticios. Esto, ¿qué significa? Que nosotros aplicamos este producto mosquicida y la mosca adulta va a ir hacia la superficie que fue aplicada. Lo colocamos de manera estratégica, de hecho se puede destinar a una zona del establecimiento para pulverizar o pintar esos lugares, y hasta incluso se puede armar una estructura de 1 metro por 1 metro con un pequeño techo como para poder protegerlo de las lluvias. Obviamente que si llueve torrencialmente eso se va a lavar y habría que reforzarlo con otra aplicación, pero ante pequeñas lluvias puede eso aguantar más tiempo, y estratégicamente hacer que las moscas vayan hacia el lugar donde no queremos que genere contaminación y estrés en los animales. Y por último, el uso de las trampas que vimos, que pueden haber desde trampas adhesivas o trampas físicas con olores que ni siquiera tienen insecticidas, sino que son olores que se producen producto de acción de fermentación, y esos olores son atractantes alimenticios muy, muy potentes que generan que las moscas ingresen a unas suertes de tachos con una zona de ingreso cónica, la cual ingresa y no permite la salida, impidiendo así que vuelvan al ambiente y quedan retenidas en ese lugar, terminándose de ahogar. Esto también nos sirve como monitoreo. Se habló durante la presentación respecto a lo que representa 1 gramo o 1 kilo de moscas y cómo esas moscas, teniendo en cuenta un sex ratio de 1:1, van a representar una cantidad de reproducción enorme, en función de su tasa de reproducción, quiero decir, una cantidad de individuos enorme. Entonces es fundamental hacer todas las acciones complementarias que permitan al manejo en sí, ¿no? Y todo esto con manejo de guano y manejo de entorno. Un poquito tomé algunas preguntas y las englobé en un breve resumen con la idea de ir tocando de diferentes puntos. Bueno, quedó igual el contacto, y si nos hacen preguntas nosotros se las vamos a transmitir. Por supuesto. Directamente. Les agradezco mucho. Les dejo por la duda y les recuerdo, infosa@chemotecnica.com es el correo electrónico. Cualquier consulta nos pueden escribir ahí, que amablemente les estaremos respondiendo. Muy amable y mucho gusto. Muchas gracias, Cicero. Bueno, ahora los dejo con las preguntas que tiene para responder el licenciado Carlos Güemes. Ok, gracias, Isidro. Quise agrupar las preguntas que me fueron llegando entre los previos que mandaron los participantes, como las que tomé en el día de hoy, y las englobé en 3 grupos, ¿no? La gente me está preguntando que cómo pueden justificar proyectos de inversión de automatización y digitalización. Eso les preocupa mucho a la gente, le preocupa mucho también el gasto y los costos, cómo disminuir gastos y costos, y quise relacionar las preguntas. Para poder nosotros justificar este tipo de proyectos, uno de los factores principales que tenemos es conocer, y que debemos de tener, es conocer lo que llaman los económicos del producto, los factores económicos del producto. Es decir, qué es lo que realmente tiene importancia dentro de este negocio. Y cuando hablamos de esto, en una planta de producción de procesamiento avícola, vemos que el factor más importante del costo es el costo cárnico, es el costo del ave, ¿sí? Tenemos
Después, los materiales de producción, los empaques, las etiquetas, los flejes. Tenemos también los costos de mano de obra, los gastos directos de fabricación y los siempre muy difíciles de controlar gastos indirectos de fabricación. Y además tenemos el costo logístico. Realmente, si sumamos todos estos puntos, tenemos el costo de la planta. Si conocemos esta información, ¿sí?, nosotros podemos saber dónde nos duele, en dónde estamos siendo eficientes y en dónde no estamos siendo eficientes. El problema es que muchas veces no conocemos esta información. Entonces, si lo podemos conocer, nosotros podemos hacer un benchmark de cómo se comportan estos costos o estos gastos dentro del promedio de la industria a nivel internacional, las mejores prácticas, nosotros podemos generar proyectos de mejora, ¿sí? Y estos proyectos de mejora en muchos casos pueden ser apalancados por proyectos de digitalización y automatización, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo. Si quieren justificar un proyecto, veamos dónde están los costos, veamos dónde podemos generar valor y a partir de ahí generar iniciativas en este sentido, ¿no? Creo que es un tema súper importante. Esto obviamente conlleva el generar una tasa interna de retorno, un payback, todo eso para que de alguna manera se puedan justificar estos proyectos, ¿no? Este es un punto, ¿no?, de los que me están preguntando. Otro que es también un tema de todos los días, el tema de la trazabilidad, ¿no? Hay una preocupación muy grande por la trazabilidad. ¿Cuál es la estrategia de la trazabilidad? Es lotificar y generar órdenes, registrarlas en un sistema y ligar todo eso a través de la cadena. Si nosotros tenemos un sistema que nos puede hacer eso, tenemos un sistema de trazabilidad. Hay unos muy sofisticados, hay otros muy sencillos, manuales, a lo mejor sistemas de pura etiqueta, pero finalmente son las estrategias principales en los temas de trazabilidad. Ya lo que le preocupa mucho a la gente son todos los temas de la afectación de la pandemia, ¿no? ¿Qué ha pasado con la pandemia? ¿Cómo está afectando? Por todos lados vi preguntas en ese sentido. Y bueno, en el tema en lo que nosotros en CCB estamos metidos, pues realmente podemos hablar de que lo que ya todos sabemos, un crecimiento exponencial en el e-commerce, ¿sí? La logística ha cambiado. Realmente nos están pidiendo tiendas virtuales, tiendas por web, sistemas de replanificación de materiales. Todo eso es un crecimiento muy grande que se está teniendo. Todos los sistemas de calidad y trazabilidad también están teniendo mucho auge ahorita, nos están pidiendo mucha información. De otro punto de vista también lo que es el soporte, ¿sí? Nosotros como una empresa de servicios damos soporte, ¿sí? Igual los fabricantes de maquinaria dan soporte y el poder tener estrategias para dar soporte a remoto sin tener que desplazarse hacia las fábricas, pues también se vuelve muy importante, ¿no? Cambios de turnos en las empresas, ¿sí? He ido a empresas donde en lugar de trabajar un turno ahora están trabajando 2 o 3 turnos para no juntar a toda la gente en el mismo turno, ¿sí? Para que haya menos contacto. Y bueno, y otra cosa que es muy importante, están pidiendo más cosas y más requerimientos a nuestros productos, ¿no? Entonces, hay que diferenciar y garantizar la calidad de nuestros productos. Alguien preguntaba también en estas preguntas que si la gente está dispuesta a pagar más por un producto que tenga trazabilidad, que esté diferenciado, que cumpla con todos los requerimientos. Mi respuesta es que sí. O sea, desde mi punto de vista, hay un mercado que sí lo paga. A lo mejor habrá un mercado que no lo paga, pero hay un mercado premier que lo paga, es el mercado que más margen tiene, ¿no? Entonces, esos en general son los temas que tenía. Hay mucho interés en temas de inteligencia artificial, ¿sí? Hay muchas preguntas en ese sentido. Yo sé que hay proyectos, no soy un experto en el tema. Nosotros estamos trabajando en cosas de visión digital, donde nosotros tomamos fotos de la carne y en función de eso hacemos procesos de clasificación y de grading. Somos muy fuertes en ese sentido. Y en cultivos hay también muchos desarrollos de inteligencia artificial. Y así en general, ¿no? Pero hay mucha inquietud en este tema, ¿no? Qué bueno. Sí, yo hablaría más que de un gasto, una inversión, y todo lo que es inversión en tecnología hacia la evolución en los negocios, en las empresas. Bueno, muchas gracias y espero sigamos en comunicación. Seguramente sí. Le vamos a dar la palabra al compatriota, tu compatriota de Jalisco, sobre el tema influenza aviar. Adelante con las preguntas que tienen. Ese tema, al fin, en una jornada lo estamos abordando porque, oye, en toda la jornada la gente preguntaba
sobre influenza aviar, así que está muy bien que en esta lo estamos pudiendo tratar al tema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos y es un placer compartir la mesa con ustedes. Y muchas gracias por la invitación. Dentro del chat no encontré preguntas específicas, sin embargo hubo algún comentario sobre la importancia de la vigilancia epidemiológica y pues sumando a ese comentario, pues es importante hacer esa vigilancia epidemiológica activa, sobre todo en zonas donde las condiciones ecológicas favorezcan la presencia del virus. Son aves silvestres cercanas a las explotaciones avícolas y la capacidad del diagnóstico, esto lo reiteré mucho en la charla, eso sería muy importante, conocer qué microorganismo, no solamente influenza, pero ahora que estamos hablando de influenza, conocer cómo tenemos nuestros ambientes fuera de nuestras explotaciones. Algunas otras preguntas como que previamente me llegaron al correo, la pregunta es ¿cómo erradicar influenza aviar? Bueno, ahí la pregunta, el cómo, voy a hacer referencia a algún otro webinar en el que participé aproximadamente hace 6 meses acá en México. El lema de ese webinar fue que si influenza aviar puede ser erradicada. En esa ocasión compartí el foro con algunos científicos de gobierno, algunos laboratorios privados, productores de biológicos, la industria avícola, los productores avícolas, y voy a contestar lo que contesté en esa ocasión. No es posible erradicar influenza aviar. Ahí puse una coma y al final terminé con aún. ¿Por qué aún? Porque a través de los problemas sanitarios con esta enfermedad, vamos adquiriendo conocimiento, y este conocimiento se va a ir aplicando. Vamos aplicando ciencia, conociendo otras características biológicas del virus. Y si añadimos mejoras en la bioseguridad, mejoras en la genética de las aves, en el bienestar el bienestar animal, podremos llegar o acercarnos a pensar en una posible erradicación de la enfermedad. Pero a través de estas experiencias vamos a ir a través de estas experiencias vamos a ir adquiriendo estos conocimientos que nos favorecerían. ¿Alguna otra pregunta que habla del los brotes de influenza aviar en China? ¿Cómo afecta a la producción avícola y cuáles son las medidas a tomar para evitar una zoonosis? Bueno, pues sí, el linaje euroasiático de este virus, pues sí es una amenaza a través de las aves migratorias. Lo vimos con el episodio de Estados Unidos, que se introdujo el virus de alta patogenicidad H5N8. Pues sí afecta a la producción avícola por estar amenazada a presentar algún brote. Y las medidas a tomar pues, para evitar una zoonosis, pues esto en el ciclo participa primero el virus que tenga afinidad a sus receptores, afinidad a afectar cerdos o afectar afectar aves, estos receptores del ácido siálico, afectar aves o afectar humanos, y el cerdo juega un papel importante que tiene la presencia de ambos receptores. Entonces esta recombinación o esta modificación de esta maglutinina, que pues, es un aminoácido que puede sufrir una mutación y dar una afinidad a cierto receptor, ya sea para afectar humanos o para afectar aves. Entonces, medidas para tomar, para evitar esta zoonosis, pues obviamente pues juega un papel importante la cercanía que podamos tener con aves y cerdos, aves que tengan la presencia del virus,
y cerdo, que sería un molde para el reordenamiento de estos genes. Y la otra, pues, en los mercados de aves vivas, que fuese otro factor. Y alguna otra pregunta, ¿cuál es la razón por qué la influenza sigue afectando la producción de pollos y ponedoras comerciales si las empresas han diseñado y aplicado programas de vacunación? ¿Será que los tiempos no son los adecuados o las vacunas no son las correctas? Aquí, pues el plan de vacunación pues son diseñados acorde a las diferentes zonas geográficas, o sea, a veces, en ocasiones se tendrá que superinmunizar el ave, tener unos niveles de anticuerpos altos, y sobre las vacunas, pues este es el problema que nos genera este virus. No contamos con vacunas definitivas y estas vacunas deben sufrir constantes actualizaciones para que haya una antigenicidad muy similar entre las cepas circulantes y las cepas vacunales. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto realmente. Y esto que hace ya varios años se está trabajando con esta enfermedad y tenemos la suerte que en nuestro continente no es zoonótica. Ya sabemos que en China se ha reportado un caso ahora en India de muerte por influenza aviar. Pero bueno, nosotros tenemos la suerte que por ahora es en las aves y que pronto la puedan controlar porque es bien importante para el comercio internacional. Mucho gusto y ahora sí vamos a cerrar la mesa redonda con la participación de la doctora Patricia, una nueva amiga a través de otro amigo común, Alejandro, bueno, Mario, que están allí y son conocidos de mucho tiempo, inclusive yo he estado trabajando allí donde trabajan ellos. Con tus preguntas, por favor. Gracias, Isidro, por su invitación. Me quedé muy feliz por hablar un poco con usted sobre la coccidiosis y el control. Yo hice una estadística de las preguntas que yo recibí y pude hacer grupos para que se facilite un poco ahora hablar un poco más. Las preguntas que fueron más frecuentes fueron acerca de alternativas para el control de la coccidiosis. Entonces voy a hablar un poco de mis experiencias con esos productos y cómo pienso que ellos pueden ayudar a la coccidiosis, a controlar la coccidiosis. Sabemos que estos productos naturales, ahí hay saponinas, hay óleos esenciales, ellos tienen potencias anticoccidiales, pero son muy distintas de los anticoccidiales ionóforos y de los químicos y de las asociaciones de químicos ionóforos. La mejor situación donde yo tengo visto estos productos en funcionamiento son haciendo parte de estos programas de control, o con vacunas anticoccidiales o con anticoccidiales químicos o ionóforos. Entonces, un uso muy frecuente que se puede hacer é utilizar estes aditivos naturais, vou chamar assim para facilitar, poner, por exemplo, com o uso de vacunas anticoccidiales, para se evitar um pouco o pique de produção de oocistos quando a vacuna não é muito bem manejada, por aplicação, por manejo de espaço em la granja. É um uso que é possível e tenho visto resultados buenos com este uso. Em caso de anticoccidiales, que estão em uso por muito tempo, com rotações não muito adequadas, se pode utilizar estes aditivos para sumar a potência anticoccidiales a esses produtos que não estão tão bem. É uma possibilidade. Solamente utilizar esses produtos não tem uma potência suficiente para fazer um controle comparável com anticoccidiales ou com vacunas. Por isso, minha recomendação é para ser uma associação para poner potência
en anticoxidiales, en programas anticoxidiales que ya se existen. ¿Sí? Esto fue el más que me preguntaron sobre alternativos. Otra pregunta que hicieron es si este programa que yo hice la sugerencia de nicarbazina con ionóforo extendido por más tiempo en la crianza, se podría emplear en aves que se abaten tempranamente, 30 días. Entonces, voy a responder que a primeira coisa que tem que evaluar é o período de retiro que tem dessas associações em seu país. Acá em Brasil, onde vivo e onde trabalho, estes produtos têm período de retiro 8 ou 10 dias, depende da marca do produto. Então, para a ave que se faina tempranamente, não é possível se estender, porque não se cumpre o período de retiro. Pero se em seu país estas associações têm períodos de retiros muito menores, 1 dia, 5 dias, é possível sim que se use em aves que se faenam tempranamente e com muito bons resultados, com certeza. Porque quando a ave está cerca de faenar, está cerca do pico de produção de ooquistes, como eu lhe mostrei na apresentação. Então, é uma boa estratégia, pero depende do período de retiro que tem em seu país. E, por último, eu tive perguntas acerca do limite de resíduos de nicarbazina. Então, para este assunto de segurança de resíduos em alimentos, nicarbazina é uma molécula que tem limites estabelecidos em muitos mercados, em todos eles, e a maioria de eles são limites que estão em acordo com o Codex, que é 200 ppb. As exceções são na Europa, Estados Unidos e Canadá, que têm limites muito mais altos, ou seja, são muito mais permissíveis para resíduos. Em Europa, por exemplo, estes produtos à base de nicarbazina têm 1 dia de carência ou 0 de carência, porque são mais permissíveis para resíduos. Então, sobre resíduos, é disso que tenho que contribuir. E no demais, assim, para finalizar, eu penso que estender o uso de associações de nicarbazina com ionóforo é uma estratégia muito boa. Você vai deixar o pico de oocistes muito mais para adelante, para cerca da faena. Isso traz uma condição de saúde intestinal muito distinta e interessante para o desempenho das aves. Então, de onde existe a possibilidade, os custos são atraentes, sim, é uma boa oportunidade. É isso. Obrigado. Muchas gracias, Patricia. Bueno, veo que hemos sido en esta mesa 2 mexicanos, 2 de Brasil y 2 de Argentina. Los saludo y continuamos las sesiones de la tarde, porque ya hemos terminado con las sesiones de la mañana.